Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Viván Osar del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones todos los días y hoy te vengo a compartir la meditación en el libro de Efesios 2. Vamos a empezar hoy el Efesios 2, vamos a leerlo del 1 al 8. Así que coge tu Biblia y vamos allá. Ya sabes que yo te lo vengo a leer lo rápido posible que puedo. Luego tú tienes tiempo para profundizar más, para escuchar los vídeos las veces que quieras. Así que vamos allá. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya sabes que estos vídeos los hacemos en directo. Vamos allá. Bien, dice así en el libro de Efesios 2 del 1 al 8. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3. Los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿vale? Luego dice aquí el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta es la palabra maravillosa que te vengo a leer hoy. Espero que tú tomes tiempo de meditar y profundizar. Yo te lo leo así rapidito, ¿vale? Lo que puedo, claro. El primer versículo, el tema lo hemos puesto vivos en Cristo, ¿vale? El primer versículo nos habla de que cobramos vida cuando vivimos en dependencia total a Cristo, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es debido a la caída y el pecado original. O sea, en cuanto tú y yo nos alejamos de Cristo, el pecado original vuelve a nosotros. Por eso tenemos que vivir dependiendo al 100% de Cristo. Mira, vamos a meditar del versículo 2 al 3, dice, los hijos de desobediencia. Eso se refiere al hecho de que las personas que no son redimidas ordenan su conducta y mantienen su vida dentro de esta esfera de transgresión y pecado. Mira, porque Satanás es el que encabeza el sistema de este mundo. Mira, su espíritu cubre a todos los incrédulos. Por ello, su espíritu cubre a todos los incrédulos, por ello obran en desobediencia. Ellos no lo hacen queriendo, sino que su espíritu, el espíritu de Satanás es el que los cubre. Vamos a meditar los versículos del 1 al 4. Mira, eso esos del 1 al 4 revelan una de las principales razones por las que los creyentes deben tener gran compasión y misericordia por todos los que aún viven en transgresión y en pecado. Tenemos que tener misericordia por ellos. Y en estos versículos del 1 al 4 tenemos unos puntos a meditar ahí. El primer punto dice, todos los que están sin Cristo viven bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. Es decir, Satanás. Todos los que están sin Cristo. Da igual si vas a la iglesia, pero si no has recibido a Cristo en tu corazón y no vives conforme a a la voluntad de Dios, como hemos dicho, de depender de Él al 100%, da igual. Estás bajo el dominio de Satanás. Y que les ciega la mente a la verdad de Dios. Están esclavizados al pecado y a los antojos de la carne. Es decir, la naturaleza pecaminosa. Viven en ansias depravadas. La mente de las personas inconversas son el laboratorio de pensamientos pervertidos, impresiones y imaginaciones, etcétera. O sea, Satanás hace con ellos lo que quiere. Mira, la ira de Dios está de modo inalterable en contra del pecado y la única salvación está en la cruz.
Tenemos que aferrarnos a la cruz. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4, dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no se les resplandezca, escucha, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la semejanza, es la imagen de Dios, perdón. Mira lo que escribió aquí Lucas en su capítulo 4, 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Por eso el Señor nos pone su espíritu sobre nosotros. Pone su espíritu sobre nosotros para que hagamos todo esto que te he leído ahora. La segunda parte, vamos a meditar ahora el versículo del 4 al 8. Mira, la misericordia del Señor nos llega por medio de la cruz, ¿vale? Sin la cruz no hay misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor mira a su Hijo en vez de mirar a Fausta. Mira a su Hijo crucificado en la cruz. El amor demostrado que Él demostró en el Calvario. El versículo 5 del libro que estamos meditando, se refiere a una condición en la cual no podemos de ningún modo hacer nada para ayudarnos. Nos dio vida juntamente con Él. No podemos hacer nada solos. Mira, se nos concede esta nueva vida por nuestra identificación con Cristo en su muerte y resurrección. ¿Entiendes? Mira, la gracia hecha posible, esta gracia es hecha posible únicamente por la cruz. Y fluye sin interrupción cuando siempre ponemos la cruz el objeto de nuestra fe. En cuanto tú sales de la cruz y crees que puedes vivir como quieras, la gracia de Dios ya no está sobre ti. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es el mismo Cristo. Cristo es la gracia. Mira, al resucitar con Cristo espiritualmente, significa que tenemos una nueva vida en Él. Todo hecho posible por la cruz y efectuado por Cristo para mostrar en las próximas edades una tras otras las abundantes riquezas de su gracia interminables. Por eso debemos mirar siempre al futuro y no al pasado, mi querido amigo. Y Dios puede mostrarnos su bondad solo a través de la cruz. Los estudiantes de la Biblia debemos darnos cuenta de que la doctrina de la cruz es la más antigua, ¿vale? La doctrina de la cruz es la más antigua y de hecho es el fundamento en el cual debe edificarse toda doctrina, la cruz, porque ahí fue donde salimos victoriosos. Perdona, el libro de Romanos 6, del 3 al 5 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, sí, en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Te das cuenta? Necesitamos a Cristo. Mira, primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, pero fuimos rescatados, escucha, no con cosas corruptibles como oro o plata, perdón. 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Te das cuenta? El Señor nos ama. Es impresionante. Mira, primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. ¡Wow! ¿A que sí? Mira, Tito 2 del 1 te voy a leer, Tito 2 del 11 al 14 te voy a leer, dice:
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, versículo 12, enseñándonos que tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No vale vivir como tú quieres y esperar que vas a alcanzar la salvación, no. Mira todo lo que pasó Cristo para que resucite. Tuvo que morir y luego resucitar. Por eso tenemos que hacer morir a nuestro viejo yo y luego resucitar en Cristo. Necesitamos la cruz, mi querido amigo. Mira, versículo 13 dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Señor está esperando a adquirir un pueblo propio, está haciendo un pueblo propio, celoso de buenas obras, súper fuerte. La parte 3, para ir terminando, mira, los creyentes deben considerar a todos desde la perspectiva bíblica. Tenemos que mirar todo con los ojos que dice la Biblia, perspectiva bíblica. Mira, los inmorales y orgullosos son dignos de lástima por su esclavitud al pecado y a Satanás. Tenemos que tener lástima, misericordia, porque mira, Jesús dice, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Amó al mundo. Nosotros también tenemos que tener misericordia de estas personas que todavía viven en transgresión, son orgullosos, son esclavos de Satanás. Mira, el punto 4 dice, los que están sin Cristo son todavía responsables de sus pecados, porque Dios da a cada ser humano una medida de luz y de gracia para que pueda buscarlo y escapar de la esclavitud del pecado por la fe en Cristo. Dios le da oportunidad a todo el mundo para que pueda salvarse, y esto es lo que te vengo a hacer hoy. Esto que te estoy leyendo porque el Espíritu Santo quiere que tú y yo nos salgamos del pecado, para que salgamos del pecado y nos aferremos a él. Mira lo que dice aquí en el libro de Juan 1:9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Oh, qué fuerte, ¿verdad? Mira, te invito a leer el libro de Romanos 1, desde el 18 al 32, y luego lee también, salta al capítulo 2, y luego lee del 1 al 6. Y para no hacer el vídeo largo, yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que tú tomes tiempo de repetir el vídeo las veces que quieras, profundizar más, preguntarle al Señor qué quiere decirte a través de ese instrumento que está usando. Porque esta palabra que te vengo a leer aquí como noticias, es que son buenas nuevas en realidad. Tú tienes la oportunidad de profundizar más, entrar en tu intimidad y hablar con tu papá para que él te explique qué te quiere decir con esta palabra. Que Dios te bendiga muchísimo, y yo ya he cumplido con mi parte. Un abrazo grande y nos vemos mañana si Cristo no viene esta noche. Hasta luego.